Todos en algún momento nos encontramos con el dolor. Lo vemos en una injusticia, lo sentimos en una traición, lo escuchamos en una palabra que hiere o lo cargamos en silencio cuando nada tiene explicación. Y ahí aparece la gran pregunta que atraviesa generaciones. ¿Por qué existe la maldad? ¿De dónde viene el dolor? ¿Y dónde está Dios en medio de esto? Yo creo que cada uno de nosotros de alguna manera pudimos ver o experimentar el dolor y la maldad. Por ejemplo, en la traición, ¿verdad? Cuando alguien habló mal de vos, Sí. ¿cómo te sentiste? Contaste un secreto y que ya no fue secreto. Pero, Sí, se pero volvió chisme. secreto Sí. público. Exactamente. Secreto público. La injusticia, cuando nos esforzamos tanto por lograr algo y de repente, o alguien se esforzó tanto por lograr algo y se le promociona a otra persona que tal vez desde su perspectiva no merecía eso. La violencia verbal, hoy vos estás caminando por la calle o estás manejando tu vehículo y de un momento a otro, un momento tranquilo puede volverse un caos y puede ser algo de lo caso totalmente inocente, ¿verdad? Y algo que es muy actual, el bullying. Sí, el bullying. El bullying, la indiferencia. Sí. Vemos que hay gente que sufre y a veces las personas pueden seguir su vida tranquilamente y ser indiferente al sufrimiento del otro. La mentira, Sí. el egoísmo, ¿verdad? Y también está ese sufrimiento inexplicable. La enfermedad que apareció de repente sin que nadie se lo esperara, ¿verdad? Una pérdida que aparece sin llegar, o sea, llega sin previo aviso. Entonces la pregunta es, ¿qué origina la maldad? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿dónde está Dios en medio de la maldad? Qué tema complicado, ¿verdad? Para mí creo que es un tema que le genera tanto conflicto a las personas que de alguna manera esta pregunta o estos cuestionamientos no respondidos de la manera correcta generó que mucha gente se aleje de Dios o se enoje con Dios Sí. o de alguna manera niegue inclusive la existencia de Dios. Sí. Es una de las preguntas fundamentales porque aparte de si existen alguien ahí que nos creó, es por qué existe la maldad. Porque el hombre es consciente de que existe una maldad. O sea, una de las preguntas en pañales justamente de la filosofía de qué es la maldad, de por qué existe. Tenemos perspectiva, por ejemplo, desde la visión clásica agustinina, ¿verdad? Que es tipo que es una sustancia. Algunos, por ejemplo, inclusive le van desde una privación o ausencia del bien, ¿verdad? Entonces es un tema bastante interesante para abordarlo, ¿verdad? ¿Por dónde podemos empezar? Hay un razonamiento lógico, deductivo, que se le conoce como el silogismo clásico del problema del mal. ¿Qué dice este silogismo? Habla de que hay tres premisas, ¿sí? Dos premisas iniciales que llevan a una conclusión lógica. Y estas premisas sirven para llegar a conclusiones lógicas. Ahora, ¿cómo la gente o cuál fue el razonamiento a través del silogismo con el mal y Dios? Diríamos de esta manera: Dios es todopoderoso. Eso significa que Él es omnipotente. Ahora, Dios también es completamente bueno. Él es omnibenevolente. Las dos primeras premisas que nos llevan a una tercera premisa que nos lleva a la conclusión sería: sin embargo, el mal existe. Dios es omnipotente, Dios es omnibenevolente, pero el mal existe. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Y posiblemente Dios es todopoderoso sería una respuesta. Dios es completamente bueno o Dios no existe. Porque si Él fuera completamente bueno, ¿cómo existiría el mal? Y si Dios fuera totalmente poderoso, ¿por qué no erradicaría el mal? Este silogismo clásico de alguna manera es conocido como el problema del mal. ¿Cómo reconciliamos la maldad con la bondad de Dios y con que Él es todopoderoso? ¿Cómo unimos esto y de alguna manera respondemos de una manera correcta? O sea, en palabras más sencillas es tipo, si Dios es todopoderoso, dirían las personas, entonces, o sea, lo que está diciendo realmente es Dios no es todopoderoso. Por eso porque pasa no eso. puede quitar, ¿verdad? Sí. O no si es es de todo todopoderoso, no es del todo bueno. Sí. Porque pudiendo hacerlo, Sí. no Así lo mismo. hace, ¿verdad? O Dios no existe. O Por Dios eso no está el existe. mal. Sí. ¿Verdad? Ok. Y de alguna manera son respuestas incompletas o estos razonamientos son incompletos y vamos a verlo después a la luz de la palabra también por qué son incompletos. Ahora no son las únicas posturas ni pensamientos filosóficos acerca del mal. Por ejemplo, está el dualismo, ¿sí?
que habla de que el mal es una fuerza que se opone al bien. Sí. Un tiempo estuvo muy de moda el yin yang, ¿se Sí. acuerdan? Sí. Famoso símbolo japonés donde todo el bien siempre tiene algo de mal y todo el mal siempre tiene algo Algo de del bien. bueno. Y son dos fuerzas que viven en continuo equilibrio, ¿sí? Dos poderes iguales, bien y el mal, y Dios no tiene un control total. Pero tampoco el mal tiene un control total, sino que siempre está en un equilibrio. Eso dice el dualismo. Sí, después tenemos otros conceptos como el caso, por ejemplo, de la negación del mal, que también se conoce como el idealismo, ¿verdad? Tipo como que el mal no existe realmente, ¿verdad? Entonces, una forma tipo de poder evadirlo sería tipo como, tal vez no existe el mal, es solamente nuestra perspectiva, Sí, ¿verdad? lo muestra como una ilusión. Sí, y minimiza el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, en realidad, es una perspectiva un poco evasiva, ¿verdad? De decir, ¿sabes que el mal no existe? Es tu Sí, perspectiva nomás así mismo. referente a esta situación o a lo que vos estás pasando. Es una filosofía que creo que se implementa mucho hoy, ¿verdad? Sí, y inclusive tenemos la otra parte que es tipo como el extremo, que es el fatalismo, que es el karma. Eso Que- está muy de moda, ¿verdad? Sí. Ese es el karma que te alcanzó, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo, yo tengo que hacer esto porque si no el Sí, karma el me va a karma. venir encima. Y ese, por ejemplo, está muy arraigado dentro de todo lo que es la cultura oriental, ¿verdad? Junto también con lo que nosotros vimos que es el dualismo, ¿verdad? Y después tenemos el caso, por ejemplo, de lo que son la famosa ilusión, como el budismo propiamente, donde el problema del sufrimiento y el mal tiene que ver con los deseos que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que liberarnos de esos deseos para liberarnos de esa maldad y llegar en ese estado de iluminación, ¿verdad? Que es lo que siempre el budismo y el hinduismo trata de promover. Sí. ¿Qué Y más a- tenemos? De alguna manera eso niega también la objetividad del dolor. Sí, Sí, siempre es claro. consecuencia de algo Sí. pasado, pero vos vas a trascender hasta el punto, ¿verdad? Y se dan cuenta que todo de alguna manera toma algo bíblico correcto y lo Sí. tergiversa Sí, a sí. Lo lo ajusta a su lo ajusta a lo que gusto. yo quiero o a lo que creo que va a ser cool que se escuche. Eso pasa mucho, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y esto también es importante. Y de alguna manera de aquí surge, ¿verdad? Que es el libre albedrío. ¿Sí? Porque realmente el mal en la humanidad, y esto es muy importante aclararlo, en la humanidad, en el mundo, surge por consecuencia del mal uso del libre albedrío que Dios le dio al hombre. Ujú. ¿Sí? Es el hombre el Sí. responsable de darle, abrirle la puerta al mal en la humanidad. Y eso se dio en el huerto del Edén. Sí, no tiene nada que ver, pero quiero destacar cómo decís libre albedrío. A mí me cuesta decir libre albedrío. No, Me- es que estuve me practicando. trabo Son todo. dos capítulos que estuve practicando. Admirable, admirable. Bueno, seguimos, sí, quería nomás hacer esa acotación porque a mí me cuesta decir libre eso. Albedrío. Albedrío. La palabra misteriosa es libre albedrío. Yo suelo decir libre albedrío. y me Albedrío. pasa, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y se burla de mí. Eso que dije anteriormente. Ahora, ¿qué hace el libre albedrío? Ahora ya me Ya le no, mudó, salía ya. súper bien y ahora ya estoy así. De alguna manera, preserva la bondad de Dios y explica el origen del mal. Separa Sí. las cosas, ¿sí? Porque nosotros como le echamos toda la culpa a Dios de todas las cosas malas que están sucediendo. Y realmente la maldad en la humanidad entró a causa del hombre. Sí. ¿Sí? No entró ni siquiera a causa de Satanás. Satanás generó la oportunidad y el hombre no solamente la abrazó, corrió hacia la oportunidad del mal. Está ese tipo de personas que siempre, o sea, todo lo que le pasa es consecuencia de que otros hicieron algo, ¿verdad? Sí, sí. Este Es Como famoso que que se nunca se hace excusa, responsable. se excusa, o se que tiene que excusa. buscar un culpable siempre. Todo Sí. el mundo tiene la culpa de lo que pasó. Y que así lo Sí. fue, ¿verdad? Sí. Cuando viene y Dios dice y le dice a Adán, ¿qué hicieron? La mujer. La mujer, ¿verdad? Bueno, convengamos eso que... vamos a ponerlo en otro capítulo fuera de contexto, ¿verdad? Que hay que La explicarlo. culpabilidad de la mujer. No, pero cierto, ¿verdad? Adán dijo eso. Tipo, le culpó a la mujer y la mujer a la Hizo serpiente. exactamente lo mismo. Claro, sí, la sí. serpiente. Que ¿verdad? tú creaste. Exacto. Al final Dios tenía la culpa. En lugar de asumir su Es responsabilidad. una tendencia nuestra Sí. el Sí, buscar culpables, sí. ¿verdad? Y es una tendencia nuestra la maldad con la cual ya estamos naciendo. Sí. Porque dice la palabra de Dios que entró el pecado por un hombre y pasó a todos los hombres. Sí. ¿sí? Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron. Sí. ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios. Dios. Ese es el pecado original con el cual nacemos. Y esa maldad. Nadie le enseña a un niño a mentir. Él aprende solo. Nadie le enseña a un niño a ser posesivo. Este es mío. ¿verdad? Sí. O a pegarle a su hermano con
con su juguete o a su compañerito con el juguete. ¿Cierto? De alguna manera es la maldad que está dentro de nuestra que se manifiesta de esa manera. Sí. Sí, es más, vos tenés que enseñarle buenos hábitos, Así mismo. no Sí. los malos. Sí. Y ahí nosotros vemos la consecuencia propia del pecado que entra dentro de lo que es la humanidad desde su inicio. Inclusive es muy interesante porque tenemos el libre albedrío por un lado, pero una perspectiva totalmente que apunta hacia otro lado, que es la teodicidad del alma. Dice de que necesariamente el mal es un medio de crecimiento y de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente lo malo que a mí me pase sí o sí es para un Hay un bien, propósito. hay un desarrollo, algo que tiene que pasar. O sea, tipo como que le damos un protagonismo a eso malo que nos está pasando o al sufrimiento que estamos teniendo como algo necesariamente formativo, Le damos un propósito. un propósito. Ok. Pero como más adelante vamos a ir comentando, seguramente vamos a llegar a ver que no necesariamente es así. No siempre en No todos los casos. En todos es los así. casos. Porque es muy peligroso esto. Porque Sí. imagínate si hay una persona que está pasando un problema, no sé, cáncer, por ejemplo. Es muy difícil vos decir, vos estás pasando para que tu carácter sea formado. O sea que hay que ser muy responsable a la hora de Exactamente. aconsejarle o de acompañarle a alguien. Así mismo. Yo creo, si nosotros analizamos un poquito más profundamente este silogismo que decíamos, bueno, Dios Sí. es todopoderoso, Dios es totalmente bueno, ¿verdad? Y Dios existe, pero también existe el mal. Analicemos primeramente, por ejemplo, si Dios es bueno y es todopoderoso, el mal no debería existir, entonces fue uno de los conflictos que generó esto. Sí. Ahora, el error está en asumir eso que estaba diciendo Cristian en parte, ¿sí? No se puede, el mal puede estar y no tener un propósito también, Sí. Ujú. ¿sí? Sí. No todo el mal es un propósito, el mal es una consecuencia, Sí. Sí. ¿sí? O sea, partimos por eso. Partimos de que el mal es una consecuencia Claro. y no un propósito en sí mismo. Sí. Ahora, toda situación puede tener un propósito en sí mismo, puede, pero no nos corresponde a nosotros darle ese valor. Ahora, entonces, entender que el mal, si es una consecuencia, es demasiado importante. Y no podemos asumir que todo el mal tiene un propósito. Ahora, sí vemos nosotros que Dios puede permitir el mal y producir un bien mayor. Sí, vemos la vida de Job. ¿sí? Sí. Sirve de ejemplo. De alguna manera él dice, bueno, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ven. ¿Verdad? Es decir, ahora realmente te conozco. ¿Y El dónde? mal y En el exacto, sufrimiento. en el sufrimiento, Sí. ¿verdad? Entonces, tuvo un propósito. Ahora, no todo tiene un propósito. ¿sí? Eso es importante. Ahora, la otra premisa es, si Dios es todopoderoso, podría eliminar todo el mal inmediatamente, que es lo que la gente cuestiona. Y bueno, ¿y por qué Dios no termina con la pobreza? Ay, sí. ¿Y por qué Dios no termina con la enfermedad? Ahora, la omnipotencia de Dios no implica hacerlo lógicamente contradictorio. Por ejemplo, Sí. crear seres libres y al mismo tiempo impedirles elegir el mal. O sea, yo voy a crear el libre albedrío Sí. y te voy a sacar ese libre albedrío porque No me gusta cómo vota. probablemente Sí. vos vas a elegir el mal. Sí. Entonces, ¿para qué lo hice? No tiene lógica eso. Y si nuestro pensamiento es lógico, ¿por qué voy a sacar la lógica del pensamiento al final? Y de hecho que el amor se basa en la libertad. Sí. O sea, Dios nos da la libertad de amarle o de no amarle. Ahora, ¿qué sucede? Dios no deja de ser omnipotente. Él lo que hace es limita su poder voluntariamente para preservar una libertad en vos. Entonces, yo no voy a, de alguna manera, voy a respetar lo que vos estás decidiendo. Yo no dejo de ser omnipotente ni omnibenevolente, pero vos necesitas aprender a hacer frente de tus decisiones. Entonces, Dios no elimina el mal porque si no se iría en contra del libre albedrío justamente. Claro. Ok. Ya terminamos con la parte del silogismo. Estamos concluyendo eso. Sí, y dos cosas últimas. Ujú. Si Dios es bueno, no debería permitir el sufrimiento, no es solamente el Ajá. mal, ¿verdad? Ahora, la bondad de Dios no se mide por la ausencia del dolor, sino por el propósito redentor. Sí. Por ejemplo, Jesús en la cruz, ¿sí? Su sufrimiento tuvo un propósito redentor. No es que Dios Totalmente. de alguna manera impidió el sufrimiento. El sufrimiento de Jesús tenía un propósito. Sí. O sea, hay propósitos redentores en el sufrimiento, no todo, porque aquí no era una consecuencia de la acción de Jesús porque Él murió inocentemente. Aquí Sí. había un propósito en el sufrimiento de Jesús. Y el mal, también lo que estábamos diciendo es, ¿por qué Dios no evita todo esto? Y el mal es prueba de que Dios no existe, dice
la premisa, ¿sí? Porque si el mal está, entonces Dios que es bueno no existe, ¿verdad? Y no, al contrario, la existencia del mal implica un estándar objetivo del bien. Sí. O sea, sin un Dios moral, ¿cómo calificaríamos lo que es bueno o lo que es malo? Claro. Sí. Hay la famosa premisa del argumento moral es que sin Dios no hay realmente moral. Así mismo. Porque si nosotros comenzamos a analizar, investigar un poco en la historia, vamos a ver que muchos de los países en su inicio utilizaban la Biblia como base para todo lo que era su reglamentación, sus estatutos, sus normas. Porque al fin y al cabo, el parámetro moral que nosotros podemos encontrar en las Escrituras es un parámetro bastante alto. Que ahí, si nosotros inclusive diríamos, ¿verdad? Muy difícilmente que el ser humano, como dijimos anteriormente, es más fácil que el ser humano tienda a la maldad que aprenda algo bueno. Y en la Escritura nosotros vemos justamente esos principios de lo que es la bondad de Dios. Y de hecho que todo eso te ayuda a entender que realmente el ser humano es malo. Sí. Pero Dios en su amor eterno le transforma por medio de Jesús. Y es genial esto porque entonces ¿dónde está Dios en medio del dolor? ¿O Dios es ajeno al sufrimiento? No. No, para nada. Para nada. Demostró en la cruz que totalmente no es ajeno al sufrimiento. ¿Y Dios creó el mal? Tampoco. Tampoco. Es más, en el Génesis, cada vez que él terminaba de crear algo, decía, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Sí. O sea, él creó cosas buenas. Aparte también es como que en la Biblia nosotros siempre vemos que el Señor a veces hace intervenciones a pesar de nuestra conducta, de nuestros errores o de nuestra, vamos a decirle, nuestra desobediencia. Sí. Siempre fue el Señor el que hizo o el que puso los medios desde el Génesis, ¿verdad? Sí. Desde, bueno, ustedes fueron los que decidieron esto, pero yo prometo traer algo en el futuro, ¿verdad? No les contó todo el plan, pero les dijo, gente, yo otra vez tengo que intervenir, ¿verdad? O sea, no es que Dios está ajeno, ¿verdad? Encima el ser humano de Kashiain, porque poner el caso de Jonás y Nínive, ¿verdad? No lo queremos que Dios sea bueno y nos comprenda. Sí. Dios le dice a Jonás, te hace a Nínive y le hace decir que se arrepientan, ¿verdad? Sí. Porque va a venir juicio. Sí. Jonás se va y dice eso. Nínive se arrepiente. ¿Qué pasa con Jonás? Se enoja porque Dios es bueno. Sí. Se enoja porque Dios no le castigó a ellos, ¿verdad? Porque no cumplió con lo que... Él trata de huir porque él no quiere que se le perdone. La misericordia llegue, ¿verdad? O sea, nosotros cuestionamos el mal, pero nosotros no. Ellos por lo menos necesitan conocer el bien. Ustedes no, ustedes son demasiado buenos. Es malos, ya necesitan experimentar el juicio de Dios. Pero eso no es así. Para nosotros, inclusive, somos así. Hay un trasfondo muy fuerte ahí porque en el tiempo de Jonás, la gente de Nínive constantemente le atacaba al pueblo de Israel. Entonces eran asesinados constantemente. Inclusive algunos eruditos dicen que los padres de Jonás fueron asesinados por gente de Nínive. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Imagínate irte a predicar para que se arrepientan la gente enemigos. Que le mató a si tu enemigo le mató a tu gente. Y por eso Jonás estaba así nervioso porque ¿por qué vos sos bueno con ellos? Como nos cuesta a nosotros, ¿verdad? En nuestra posición humana entender cómo funciona la bondad de Dios. Nosotros queremos juzgar quién sí merece misericordia, quién sí merece justicia y quién necesita ira, ¿verdad? Sí, claro. Yo siempre digo, muchas veces uno se va a las zonas carenciadas, ¿verdad? Y la necesidad está tan a flor de piel, ¿verdad? O en niños sin zapatos, o en tiempo de frío sin ropa, o enfermo, o no bien nutridos, ¿verdad? Y la necesidad está, digo, decir, esta gente necesita de Dios, ¿verdad? Y Dios necesita llegar a ellos y cambiar esta realidad. Pero un poquitito más al lado está el Congreso, ¿verdad? Que ahí está lleno de gente que tiene la misma necesidad, la necesidad de Dios. ¿Verdad? Pero ahí nosotros no, pero ellos, esto. Nosotros tenemos una balanza. Nosotros tratamos de ser Dios, ¿verdad? Y poner una balanza, quién sí se merece justicia, quién se merece misericordia, quién se merece juicio e ira, ¿verdad? Y de alguna manera sale otra vez nuestra naturaleza no divina, sale nuestra naturaleza del mal otra vez, ¿verdad? Porque queremos el mal para alguien. Claro. ¿Cómo va a ser algo bueno eso, verdad? Inclusive el egoísmo, porque le vemos a Dios como un genio que tiene que cumplir nuestros deseos, nuestros caprichos, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho justamente que está en la Escritura es lo que está en 2 Corintios 12:8, donde Pablo dice que 3 veces le pidió a Jesús que le saque un aguijón. Y Jesús dice justamente, bástate en mi gracia, ¿verdad? Y por eso dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y viste que nosotros, cuando nos pasa algo malo, cuando a la persona le pasa algo, Dios,
¿por qué vos permitís que esto pase en mi vida, verdad? Pero nosotros no entendemos, ¿verdad? De que la gracia que nosotros tenemos en Cristo, la gracia que tenemos de Dios, ya es suficiente para nosotros. Y nosotros queremos tomar muchas veces la posición de Dios. Por eso a mí me gusta mucho la idea que se quiso hacer en la película de La Cabaña, donde vemos nosotros que sabiduría, ¿verdad? Tipo le pone en la posición de juez, ¿verdad? A Mark, ¿verdad? Y le pone a enjuiciar sus hijos. Sí. Y muchas veces nosotros queremos estar en la posición de juez. Queremos ser lo que nosotros juzguemos la maldad, lo que quién sufre, quién no sufre. Mi sufrimiento no puede pasar, el sufrimiento de mis allegados no, pero sí las personas que me hacen daño tienen que sufrir. Cuando realmente Dios tiene su bondad. Por eso dice en Jeremías, sus caminos son distintos a nuestros caminos. Dios actúa totalmente de otra manera. Ok. La respuesta definitiva entonces al problema del mal no es una fórmula o un pensamiento filosófico, sino que de alguna manera fue un evento histórico. Y también una promesa futura. ¿Por qué un evento histórico? Y porque a la respuesta ¿dónde estaba Dios en el dolor? Y Dios estaba en la cruz. ¿Sí? En Jesucristo, Dios mismo experimentó la plenitud del mal. ¿Sí? El sufrimiento, la injusticia, la separación de Dios. ¿Sí? Todo lo que es la encarnación y la pasión de Cristo son una prueba irrefutable de la omnibenevolencia de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que no hay historia de amor más grande que esta, y yo creo que este Romanos 5:8 lo describe tan bien. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ¿saben lo que más admiro de cómo Dios hace las cosas? Es que a veces una persona que mire desde su perspectiva normal diría, che, Dios está perdiendo el partido. Porque Jesús vino con todo, impactó con todo, sus discípulos se fueron, el tipo está muriendo crucificado. Y una persona normal diría, Dios perdió el partido. Pero al final Dios tenía la última palabra. Jesús se levantó de la muerte. Y ese es Dios. Desde nuestra perspectiva pareciera que Él no tiene el control, pero Él siempre tuvo y tendrá el control de todo. Sí, es que si vos te das cuenta en la escritura, vos podés ver que ese siempre fue el plan de Dios. Cuando nosotros vemos justamente en Génesis 3, cuando aparece la famosa mención del protoevangelio, que es cuando se aparece la primera mención de un Salvador, ahí inicia, o podríamos decir, en la escritura inicia lo que es todo ese proceso para que este Salvador llegue a la cruz, porque todo apuntaba a la cruz. Y algo impactante que nosotros podemos ver en la palabra es en Isaías 53, y más cuando nosotros vemos, ¿verdad?, de que desde su concepción mismo de Jesús, por un lado proféticamente y por otro lado físicamente, su cuerpo ya estaba preparado para ser crucificado. De sus manos en la formación, en la gestación, ya estaban preparados para recibir los clavos. Sus pies ya estaban preparados para que el clavo atraviese sus pies. Su espalda estaba preparada para recibir los latigados. Imagínense de que él entendía para lo que él vino. Sí. Él entendía lo que iba a sufrir. Por eso dice Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, Jesús sí sufrió muchísimo, y algo que nosotros podemos ver en la escritura es que, y a lo largo de la historia, porque al hacer el análisis histórico nos damos cuenta que fue una carnicería lo que Jesús pasó antes de ser crucificado. Aparte que él tuvo que cargar con todo el pecado de la humanidad. Sí. A mí no me sorprende cuando yo veo a Jesús tan angustiado y con tanto miedo en el Getsemaní, donde dice que él justamente sudaba sangre, que hoy nosotros sabemos que es una condición que está asociada a un estrés altamente nocivo, ¿verdad? Así mismo. Sí, y como yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y para los que tienen hijos, cuando vos tenés un hijo, ¿verdad? Y traes un hijo a este mundo, vos tenés planes de bien para tu hijo, ¿verdad? Y va a lograr esto y va a alcanzar aquello, y tratas de evitarle todo sufrimiento y de evitarle tantas cosas, ¿verdad? Que vos sabés que algunas va a afrontar, pero otras vos vas a poder evitarle. Sin embargo, Dios envía a su hijo al mundo para morir. Sí. Viene con ese propósito de sufrimiento y de muerte. Lo impresionante es lo siguiente. No sé si quería decir algo más. No, quería cerrar con la idea de como que muchas veces nosotros creemos que Dios está ausente del dolor. No, Dios le envió a su hijo para que muera por nosotros.
yo no sé si algún padre hoy enviaría a su hijo a morir por otra persona. Sí. Sí, lo loco de todo esto es que podemos ver justamente cómo Jesús experimentó lo que nosotros vivimos, ¿verdad? O sea, podríamos decir, ¿sabes? Que Dios no puede saber lo que yo paso porque Él no puede sentir dolor, pero Sintió. o sea, nosotros podemos ver que sintió miedo, sintió hambre, sintió rechazo estrés, por familia. rechazo. O sea, fíjense que todo lo que nosotros experimentamos, Cristo lo experimentó. Entonces Él nos entiende, entiende perfectamente por lo que nosotros pasamos. Para mí eso es genial, ¿verdad? Cómo Dios, en la persona de Jesucristo, pasó todo y aún cosas que nosotros nunca vamos a pasar en este mundo, Él las experimentó completamente todo. Entonces es como que Él nos dice, yo ya viví eso. Y de hecho que Jesús también le dijo a sus discípulos que ellos también iban a pasar por sufrimientos. Y aquí donde se derriba un mito muy grande de repente en algunos cristianos. El mito de que el cristiano no va a sufrir. Una vez que llega Jesús, tus problemas se solucionan, Todo te va a ir bien. todo chill. Y Es más, y si vos estás pasando, vos ya estás en Cristo y estás pasando una dificultad, algo no está bien en tu vida. Sí. O no le estás haciendo caso a alguien. Algo no está bien en tu vida, ¿verdad? Exactamente. O no le estás haciendo caso a alguien, o saliste de la cobertura, ¿verdad? Sí. Y es como que el concebir el sufrimiento o el concebir dolor en tu posición de hijo de Dios no es bíblico. Sí. Y sin embargo yo le veo al Hijo de Dios, al primogénito, con un propósito de sufrimiento y dolor. Y ese es un evangelio que muchas veces nosotros no predicamos porque no es un evangelio que vende. Sí, porque olvidamos que Dios también usa el sufrimiento, ¿verdad? Como dijimos hace rato sobre Job, José y así varios personajes bíblicos, porque de hecho que el sufrimiento en muchos casos, y obviamente para un cristiano siempre va a tener un propósito, aclarando que no es por consecuencia, o sea, que la maldad no es consecuencia de lo que Dios hace, porque Dios no creó la maldad, pero Dios permite. Y dentro de sus caminos hay un propósito para todo lo que nos sucede. Por ejemplo, el sufrimiento forma el carácter de la gente. El propósito, José era un niño mimado y de ahí salió siendo una persona preparada para gobernar y para salvar a su familia. El sufrimiento a veces despierta nuestros corazones. En C.S. Lewis decía que el sufrimiento y el dolor es un megáfono que Dios utiliza para despertar corazones sordos que no están escuchando su voz. Obviamente Dios en medio del sufrimiento que hace, manifiesta su gracia, Él nos prepara para la eternidad, incluso en nuestra debilidad que hace Él se perfecciona, Él muestra su gloria. Así mismo. Y de alguna manera entender que, así como decías Nico, cuando Jesús oró por sus discípulos, ¿verdad? Y Él decía, en el mundo van a tener aflicción. Y lo puso no como una posibilidad, lo puso como una realidad. En el mundo van a tener aflicción. No dijo en el mundo puede ser que alguna vez, quizás, en algún momento o en circunstancia, no dice, van a tener aflicción. Entonces nosotros muchas veces juzgamos como el dolor o el sufrimiento o las aflicciones como la ausencia de Dios. Y no es así. Dios está con nosotros si nosotros vivimos como hijos de Dios. Sí, algo que la Escritura remarca varias veces es que el Hijo de Dios va a ser justamente perseguido, va a pasar aflicción. O sea, la Escritura no nos oculta eso a nosotros. O sea, si nosotros vamos a basarnos de una perspectiva 100% bíblica, vamos a llegar a ver, ¿verdad?, de que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Y la idea errónea que muchas veces, ya sea por un tema de la predicación, por un tema de la mala enseñanza, es creer de que la presencia de los problemas, del dolor, del sufrimiento, es necesariamente consecuencia del pecado. Si bien no lo digo que no lo es, pero sí lo digo que es parte de la vida del cristiano. Uno está constantemente, ¿verdad?, en ese tipo de ambiente y los problemas no desaparecen de la vida del cristiano. Y tenemos que hacerme la culpa nosotros también, ¿verdad? A veces nosotros queriendo, como dijo el pastor, vender el evangelio, che, necesitas acercarte a Jesús, porque si te acercas a Jesús, se van a terminar tu problema. Sí, Él va a cumplir lo que vos querés, ¿verdad? Y Él te va a prosperar. Sí. Y puede hacerlo. Él te va a sanar. Y puede hacerlo. Él te va a sacar de esta situación. Y puede hacerlo. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que Él lo va a hacer. Siempre yo digo esto. Dios no nos debe nada a nosotros. Absolutamente nada. Nosotros estamos en una posición mental equivocada cuando creemos que Dios nos debe algo aún.
La famosa, que yo suelo comentar, la famosa teología del fénix, que de las cenizas nos vamos a levantar, ¿verdad? Y no necesariamente es así, ¿verdad? Sí. No. Y ahí, por eso nosotros chocamos con una pared tan grande cuando Dios no nos cumple eso que nosotros estábamos esperando y parece que nos decepcionamos de Él. Sí. El problema de moldear un Dios a nuestra imagen y semejanza, o a nuestros deseos. Sí. Tipo, Dios es chill porque el Dios que a mí me agrada, o el Dios que yo pienso que tiene que ser, es un Dios que cumple con todo lo que yo quiero. Hay una referencia que me gusta mucho de la película Todopoderoso. Muy herejía lo que voy a decir, ¿verdad, bro? Hay una parte, ¿verdad? Donde Jim Carrey, ¿verdad? Que tiene los poderes de Dios, le pone sí a todas las oraciones. Sí, y se formó un caos. Formó un caos. Todo el mundo quería ganar la lotería. O sea, todo el mundo quería solucionar su problema. Sí. Pero era un caos. Imagínate si nosotros tuviéramos ese poder sobre Dios. Iba a ser un caos. El mundo entero iba a ser... Te das cuenta que todo el mundo tenía su pedido personal. Sí. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa caída de egoísmo. Dios tiene que hacer esto por mí. Dios tiene que darme esto a mí, yo. Todo está centrado en el yo, en el mío, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera demuestra la maldad que está en nosotros. ¿Sí? Me olvido del prójimo porque yo estoy tan enfocado en mi situación. Sí. Algo que... para los que están viendo desde el principio o nos están escuchando desde el principio, entienden que todas estas filosofías a veces pueden nublar nuestro juicio y muchas veces nos olvidamos que realmente se me trabó va a llorar una hierba y me emociono y va a llorar no tenemos la marca de la hierba. Sí, no, porque estaba muy fino y no pasó. Voy a que teniendo todos esos contextos equivocados, muchas veces yo escucho por darle un ejemplo, acepto a Jesús como mi Señor, mi Salvador, y empiezo a escuchar filosofías que no son bíblicas y me dicen que todas las cosas me van a ayudar a bien. Y me voy a lo que me dice Romanos 8, ¿verdad? 8:28, donde dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Pero nos olvidamos que es, por decirle, a los hijos, para aquellos que viven en obediencia, que viven en santidad, que viven... O que intentan agradar a su Señor, ¿verdad? Y como estamos, vamos a decirle, tratando de encajar con el concepto bíblico, no es como yo quiero, sino más bien el Señor va a ir guiando o va a ir direccionando. Y justo en 2 Corintios nos da un poquito una pista donde dice, Dios da toda consolación y nos consuela para que podamos consolar a otros, ¿verdad? Donde yo no soy el centro del mundo. Donde mis problemas o mi situación, por un lado, tengo que aprender a evaluar si es resultado mío nomás, no solamente culparle a Satanás por cosas que yo hice, ¿verdad? Que yo solito me fui y me tiré a la piscina, sino más bien tener esa actitud reflexiva y pedirle al Señor, ¿cómo puedo salir de esto si es tu voluntad? Jesús mismo lo hizo, ¿verdad? Reconocer cuál es mi situación. Job también nos enseña que él estuvo en ese proceso y cuando él experimentó ese tiempo de intimidad, esa presencia con el Señor, ahora recién mis ojos te pueden ver de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, con todo esto que venimos hablando, por decirlo así, tener esa perspectiva correcta de no decir, Señor, vos tenés que hacer las cosas a mi voluntad o ser el Dios a mi imagen y a mi semejanza, ¿verdad? Que es algo súper de moda también, ¿verdad? Sí. Que busca que Dios haga las cosas como yo quiero y a veces me enojo porque no me salen las cosas. Y en lugar de, a veces también, como decías, Nico, de evaluarme a mí, yo me enojo con el resto. O sea, y digo, todos están en contra mío, todos me hacen mal. Y muchas veces yo me olvido que el 90% soy yo el problema, ¿verdad? Sí. Si yo le pregunto a mis amigos que me evalúen, por decirlo así, y espero que no lo hagan en los comentarios, ¿verdad? Pero probablemente no tenga un mismo concepto de lo que tienen las personas que me ven afuera, ¿verdad? Entonces tengo que aprender también a tener esa autocrítica y la Biblia creo que me lleva a ser humilde y a reconocer que yo necesito del Señor. Totalmente. Vos sabés que lo que vos acabas de mencionar, Esteban, me lleva a un ejemplo que me suele pasar. Junto con mi esposa, Laura, tenemos dos amigos con los que siempre salimos a cenar, ¿verdad? Sí.
Ellos tienen su hijo es un capo, es demasiado buena onda, ¿verdad? Tiene 7 años, creo que tiene. Y su nombre es... No, mentira. Voy a guardar su identidad. Sí. ¿Qué pasa con él? Cuando su mamá y su papá no hacen lo que él quiere, ¿verdad? Y el pastor también fue testigo de eso. Él como que dice, yo soy esclavo, me maltratan, nadie me quiere en esta familia. Y qué sé yo, le compraron un helado de 10.000 y él quería el de 12.000. Y ahí él ya tipo, ¿verdad? ¿Por qué no me aman por ahí, verdad? Y yo a veces trato de razonar con él, pensaran que te dan lo que necesitas, igual hacen cosas por vos. Y pasa lo que dice Esteban, ¿verdad? Igual nosotros nos quejamos. Sí. Igual nosotros no valoramos todo lo que Dios hace por nosotros y empezamos a ver todo lo malo, Sí. o no somos capaces de ser humildes y decir realmente... Yo creo que es un error de perspectiva, como Sí. decía Esteban. El versículo que mencionaste, Esteban, Romanos 8:28, en la versión NTV dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Sí. Él tiene para ellos. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. ¿Desde qué perspectiva? ¿De tu perspectiva o de la perspectiva de quien te llamó? El tema es que nosotros evaluamos todas las situaciones desde mi perspectiva y yo tengo Sí. una perspectiva limitada. Y en los propósitos de hijo de Dios, yo tengo una perspectiva aún más limitada porque Él es el que me llamó a ser su hijo, Él es el que me dio propósito y yo necesito confiar en su perspectiva. Así como lo que estaba diciendo Nico, ¿verdad? Sí. Es como que yo quería sí, pero vos no estás viendo toda la película alrededor, vos solamente estás Sí. viendo lo que vos querías. Y Dios dice, yo no te di lo que deseabas, te di lo que necesitabas. Exactamente. Y vos sabés que algo que a mí me gusta mucho de la carta de Santiago, en el capítulo 1, es que Santiago empieza su epístola primero hablando, ¿verdad?, sobre tengan gozo cuando estén ustedes pasando por muchas pruebas. Y me encanta porque después en los siguientes versículos él empieza a decir, si vos, si estás pasando por pruebas, pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Sí. Y sabiendo que eso te produce paciencia, dice. Y me encanta mucho la palabra paciencia porque en el capítulo 1 la palabra paciencia que él usa es hupomone, que quiere decir estar agachado y soportar peso. Pero después la palabra que él utiliza a partir del capítulo 4 para paciencia es macrofuneo, que es una palabra que quiere decir aguantar calores extremos, que era una palabra que se utilizaba en la forja de los metales y en las pruebas del oro verdadero, porque en aquel entonces pues se vendía mucho, o sea, había muchos falsificadores de oro y el oro a cierta temperatura muy alta recién se funde. Entonces si era falso se calentaba y se derretía. Entonces lo que se refiere es de que nuestra fe no debe de modificarse, ¿verdad? O nuestra creencia, devoción a Dios no debe ser modificada por la situación externa. Sí. Entonces esas pruebas que nosotros pasamos nos ayudan también a identificar de qué estamos hechos realmente. Por eso Santiago dice, pidan sabiduría para yo entender lo que yo estoy pasando. Y dice también, y tenga la paciencia, Sí, su obra obra completa, completa. diciendo, necesitas dejar que el proceso completo Sí. termine en tu vida, Sí. ¿verdad? Lo que pasa es que, así como decía Esteban, ¿verdad? Es como que siempre buscamos de vuelta Sí. algo que se acomoda a lo que nosotros queremos, Sí. ¿verdad? Y tergiversamos cosas. Y hoy hay tantas doctrinas, ¿verdad? Entre comillas. Sí. Hablaba Cristian del coaching, ¿verdad? Que solamente está buscando, él está centrado en vos. Sí. Sí. Tu mejor versión, Vos podés. tu mejor momento, el siguiente nivel. Vas a alcanzar esto, ¿verdad? Sí. Y no está ahí. Está en Exactamente. Cristo, está centrado todo lo que hacemos, ¿verdad? Y también tanta hoy de la teología de la prosperidad, Sí, ¿verdad? O sí. sea, vos no puedes ser hijo de Dios y vivir en necesidad. Sí. Vos no puedes ser un hijo de Dios y vivir en enfermedad. Sí. Y de alguna manera vos no estás viviendo como un hijo de Dios porque no estás alcanzando tu máximo potencial como Sí. hijo de Dios. El máximo potencial de hijo de Dios se alcanzó en la cruz Así y después resucitó. Amén. O sea, Jesús no logró, Él entró no de una manera triunfal a los ojos humanos en Jerusalén. Entró no como la gente esperaba que Él, Sí. o sea, no, acá viene el rey, el que va a gobernar, ¿verdad? Como entre, no, Él entró de una manera humilde. La gente pensó algo distinto, pero Sí. Él entendía cómo Él estaba viviendo como hijo de Dios. En Filipenses habla de eso, de cuál debería ser nuestra actitud. En Filipenses 2:5, ¿verdad? Dice en la versión NTV, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Sí. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.
Wow. Así mismo. No parece un camino de éxito Sí. a nuestros ojos, A nuestros ojos. pero el propósito era ese. Sí. Sí. Precisamente ese propósito. Entonces, si yo voy a medir mi éxito de acuerdo a mis estándares humanos, casi es diabólico porque lo estoy sacando de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra habla de tener esta actitud Sí. de humildad, de entrega, de sacrificio y de muerte, porque después viene una consecuencia y dice, por lo tanto, Sí. cuando pasó todo lo demás recién, Sí. no antes, ni en el medio. Por eso decía, tenga la paciencia su obra completa. Completa. Al final de todo eso, dice, por lo Sí. tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. Ahí recién vino. Y Nunca que- dejó de ser Dios, Sí. nunca dejó de ser hijo de Dios, nunca dejó de tener un propósito, nunca dejó de vivir en santidad, nunca dejó de cumplir los propósitos del Padre, nunca dejó de vivir guiado por el Espíritu Santo. Cumplió todo lo que Dios le dijo que haga, a la perspectiva y a los ojos Sí. del Padre quien le envió. ¿Cómo evalúas tu éxito y tu vida? ¿A tu propia perspectiva, a lo que el mundo dice o a lo que la palabra dice? Porque Exactamente. desde el momento que dejamos de usar la palabra como guía, baluarte y estándar de un hijo de Dios, nos alejamos totalmente del propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo que regla 3 simple. Todas las personas exitosas que vemos en la Biblia, los héroes de la fe Sí. y nuestro héroe mayor Jesucristo, todos pasaron por sufrimientos. Sí. Entonces decir que un verdadero cristiano no sufre es una mentira Sí. Sí. y Así. atenta contra la palabra de Dios. Nosotros respondimos dónde estaba Dios en medio del sufrimiento, Sí. ya respondimos esto. ¿Y dónde está? Ahora yo creo que algo práctico es dónde estamos nosotros, Sí. los Ujú. cristianos, en medio del sufrimiento del otro. De manera práctica, ¿dónde estamos nosotros o qué podemos hacer para acompañar o estar ahí presente? ¿Verdad? Muchas veces decimos, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a hacer esto por vos. Dios te va a hacer esto. ¿Y qué yo puedo hacer por vos? Sí. 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 Porque muchas veces la gente dice, no tiene un plato de comida, vamos a orar. Vamos a orar, pero te voy a invitar Sí. Claro. la mitad de mi porción, o si Sí. tengo otro plato, te invito. Y de alguna manera yo soy la mano de Dios en tu vida. No estoy dejando de Totalmente. presentarle una necesidad al Padre, pero yo estoy haciendo la respuesta inmediata. Sí. Y eso atenta contra nuestro egoísmo. Sí. ¿Sí? Porque el pensamiento de gordo que yo tengo a veces es, si yo le doy yo no voy a comer ¿verdad? Sí. Y uno tiene que aprender a desprenderse de cosas. Ese es un ejemplo tonto el de la Claro. comida, ¿verdad? Sí. Sabemos que hay gente Sí. que pasa realmente necesidades Sí. muy grandes y a veces uno tiene que tomar esa decisión de amar Sí. por sobre lo que uno quiere. Sí. ¿Sabe algo que a mí me confronta mucho también? En la carta de Santiago, nosotros vemos que Santiago remarca varias veces, ¿verdad? De que yo puedo tener fe, pero yo necesito actuar en función a esa fe. Inclusive usa el caso práctico. Los hermanos tienen frío y dale vos para abrigarle. O sea, sí, vamos a orar para que ellos tengan abrigo, pero yo le tengo que dar también eso. Es pasar mi fe a la acción. Entonces yo no puedo decir que tengo fe si no tengo obras que validen esa fe. Claro. Y ahí es donde a mí la parte confrontativa para mí es cuando nos pone en la misma situación que Satanás. Porque Satanás también cree, porque Satanás le vio a Dios. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Satanás no acciona en función a eso. Nosotros podemos decir también que creemos, pero ¿cuál es la diferencia entre Satanás y yo entonces si es que mi fe no acciona? Sí. Sí. Yo, El creer no es suficiente. Exactamente. Sí. Al menos en la historia de Job veo tres cositas súper importantes, ¿verdad? Una es la importancia del acompañamiento, ¿verdad? Tanto de dejarse acompañar, ¿verdad? Porque a veces estamos pasando por una situación y a veces entramos en esa negación donde yo solo voy a pasar con el Señor y me olvido que tengo al cuerpo de Cristo conmigo, que quiere, vamos a decirle que le duele también, que quiere unirse conmigo en ese dolor. Y no le permito, ¿verdad? Que eso también es muy peligroso y hasta podría decir que no es tan cristiano querer ir solo con tu problema y terminó, ¿verdad? Veo que en la historia de Job, él se sienta, o sea, sus amigos se sientan con él, comparten con él, sufren con él y, vamos a decirle, entran en esa disputa donde empiezan a conversar, empiezan a inclusive a hacer ciertos cuestionamientos, pero veo la importancia de, tanto como hijos de Dios, de acompañar a alguien que está en necesidad, de prestar atención a esos pequeños detalles que hacen que la otra persona no, vamos a decirle, no supere necesariamente ese dolor, pero sí no se sienta solo o sola, ¿verdad? Dentro de esa misma, vamos a decirle, de esa misma historia, aprender de la situación, ver que el Señor tal vez me quiera enseñar algo, me quiera decir o me quiera mostrar
o quiera trabajar conmigo, o quiera quitar hábitos que no tengo que dejar, o me pueda mostrar hábitos que debo adquirir, ¿verdad? Porque el aprendizaje, o sea, aceptar de mi realidad no es rendirme, es reconocer que, Señor, yo no conozco todo el panorama completo. Estábamos hablando hace rato de películas que, por ejemplo, terminan y al siguiente año recién tenés que ver que ganó el bien, por decirlo así, ¿verdad? Yo no conozco el panorama completo de mi vida, ¿verdad? Y nadie lo conoce. Entonces, si yo vivo acompañado de gente que me pueda sostener, si yo aprendo a aceptar mi situación y reconocer que el Señor es quien conoce todo, paso al siguiente punto, ¿verdad? Que es, como veníamos diciendo hace rato, esa experiencia que el dolor se revela de una manera diferente. Y Job pudo decir, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? O sea, llego a una conclusión donde no necesariamente superé todo, pero mi confianza está en el Señor. Porque si voy a un libro que está al final de nuestra Biblia, que es el Apocalipsis, vemos a un Jesús victorioso por sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, es esperanza nuevamente. A pesar de mi situación, a pesar de mi realidad, Jesús es el que se tiene que llevar la gloria, ¿verdad? Sí. Yo creo que podemos resumir en factos. Sí. Una persona que recurre a Dios en medio del sufrimiento le conoce realmente a Dios. Sí, le conoce. Dios nos enseña tantas cosas a través del sufrimiento. El problema tal vez sería en cuando, como dijo Esteban, nos cerramos, no recurrimos a Él, no Nos aislamos. no aislamos. Exactamente. Porque el orgullo genera Sí, eso. y mira que Jesús, previo a su momento de mayor sufrimiento en la cruz, tuvo un sufrimiento de angustia en Getsemaní. Y Él le llevó a sus amigos, Pedro, Jacobo y Juan. Y estaba orando Él. Y después vienen y le reclaman, ustedes no pueden estar conmigo despiertos, gente. Les traje aquí porque no quería estar solo. Necesitaba estar con ustedes. O sea, Jesús mismo se rodeó de gente que le ayuda en los momentos de dificultad y de dolor y de angustia. Necesitamos entender que somos un cuerpo. A veces somos Melman. Sí. ¿Le conoces a Melman, Sí, verdad? sí, De Madagascar, sí. ¿verdad? Y somos hipocondríacos y no, ya me voy a morir y me voy y me meto en mi agujero de la muerte y ahí voy a esperar a morirme ya solo, ¿verdad? Sí. Entonces, no es así. Hay un cuerpo que nos ayuda. No significa que vamos a dejar de sufrir, significa que hay alguien, aparte de Dios y el Espíritu que está en nosotros, que es el cuerpo, en los hermanos, que nos ayudan en estas circunstancias difíciles de poder sobrepasarlas juntos. Pregunto algo rápido, ¿verdad? Sí. No sé cuánto tenemos de tiempo, pero si hoy estás viendo por primera vez y esto es relativamente algo nuevo, ¿qué pasos prácticos podían darle a esta persona para que conozca a este Jesús, pero también pueda experimentar que está pasando por situaciones complejas, ¿verdad? Que pueda ir creciendo? ¿O qué paso uno le podrían dar? ¿Qué paso uno, qué paso dos? ¿No? Bueno, un consejo práctico, yo creo que primero, de que el sufrimiento, el dolor es momentáneo. O sea, lo que nosotros estamos pasando hoy, lo que nosotros estamos viviendo hoy es momentáneo. Sin embargo, tenemos una esperanza eterna. Lo segundo, que yo creo que es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, es el tema de, cuando nosotros vemos en las Escrituras, Jesús, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando estaba en su momento, como dijo el pastor, de donde él sabía lo mucho que iba a sufrir, lo mucho que iba a padecer, porque él entendía cuál era su propósito, él lo que hace es, se entrega en oración, ora. Job, cuando estaba en su momento de mayor agonía, él se habla con Dios directamente. Entonces yo creo que algo que tenemos que ponerlo como práctica también, y para las personas que están escuchando, es, si vos estás en un momento donde realmente estás siendo afligido, en un momento donde estás pasando mucho dolor, o no estás entendiendo por qué estás viviendo lo que te está pasando, entregar en tu oración y entregarle tu corazón al Señor. Y permitir también que la palabra te pueda instruir, porque muchas veces nosotros queremos filtrar la palabra en lo que a mí me gusta o lo que a mí me reconforta. Pero algo que a mí me gusta justamente, la Biblia que nosotros tenemos en español, la primera Biblia fue la Biblia del oso. Y me encanta cómo Casiodoro lo dibujó la tapa justamente de la Biblia del oso, porque el oso representa al hombre
Y la miel representa la palabra de Dios, que es dulce. Pero cuando el oso trata de alimentarse de la miel, es picado por las abejas, representando que la palabra también es amarga. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 119, la palabra es dulce, la palabra de Dios es dulce, pero también es amarga. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros qué es lo que tenemos que nosotros trabajar en nuestro corazón. Entonces, yo creo que para poder entender y pedir esa sabiduría, entregarnos justamente al Señor en oración, permitiendo que la palabra nos pueda a nosotros responder. Y como estaba diciendo también Esteban, que nosotros podamos también acercarnos al cuerpo de Cristo, que nos acercamos a un líder, a un amigo, porque como dice en Santiago capítulo 5, si hay hermanos que están en aflicción, la oración comunitaria, la oración del justo puede mucho, dice. Entonces fíjense que es muy importante yo acercarme a la comunidad de fe y pedir oración por mi vida, pedir oración por esta situación. Y ahí es donde realmente nosotros podamos llegar a ver, tal vez no va a ser la solución al problema, pero sí va a haber una paz y sí va a haber una tranquilidad en el corazón de la persona, porque eso es lo que la palabra afirma. Tal vez va a estar, la situación va a seguir igual, pero vas a entender de que Dios es el que tiene el control. Así, y quizás si vos que estás escuchando este podcast te encontrás en un momento difícil o de soledad o de sufrimiento o donde la maldad de este mundo te abrumó, ¿cuáles son los pasos? Y vos te preguntás, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que hacer entonces para esto, para esta esperanza de la cual estaban hablando, para no estar solo? Y lo primero es importante, reconocer nuestra posición. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entender que nuestra posición inicial es de pecado. Ese es el lugar donde yo estoy. Para poder avanzar, el saber cuál es el lugar donde estoy es clave. Yo estoy hoy viviendo en pecado, alejado de Dios. Quizás no inicialmente por mis decisiones, sino por consecuencias de decisiones de otras personas. Pero hoy ya tomando decisiones en pecado. Entonces lo primero que tengo que hacer es entender mi posición. Lo segundo está en Juan 1:12, donde dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad. En otra versión dice, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibirle a quién? A Jesucristo, que es el autor de la esperanza que nosotros tenemos hoy. Mi posición de pecado redimida por una esperanza y un regalo de parte de Jesucristo. Yo necesito recibirle a Jesucristo en mi vida. Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de que Jesús siempre está ofreciendo compartir tiempo con nosotros y entrar a nuestra vida. Entonces lo primero, yo necesito reconocer mi posición y necesito reconocer que le necesito a Cristo en mi vida. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Sí. ¿Salvos de qué? De una muerte y de un sufrimiento eterno. Extrapolar todo el sufrimiento que tenemos y la maldad que vivimos en este mundo a la 1000 potencia. Es lo que vamos a experimentar por la eternidad si nosotros no nos reconciliamos con Dios. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos que tenemos que tomar. Entender mi posición, entregarle mi vida a Cristo, confesarlo, porque dice la palabra de Dios en Romanos, en el siguiente versículo, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hablar de esta verdad que yo tengo. ¿Y qué es el siguiente paso? Ver que no soy yo el que está experimentando solo todo esto, sino que el Dios a quien yo decidí seguirle, Él mismo pasó por todo lo que yo pasé y aún cosas peores. Porque eso habla los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De la vida de Jesucristo, de su sufrimiento, de su ministerio, de sus vicisitudes, de su necesidad, de las cosas grandes que Dios hizo con Él y a través de Él. La vida de Jesucristo es un ejemplo de vida para todos nosotros que también decidimos ser hijos de Dios. Sí. Entonces, de alguna manera nos ayuda a tener la perspectiva correcta. ¿Y qué más? Tener fe de un final glorioso, de una esperanza futura, sabiendo de que nuestra vida en la línea de tiempo de la eternidad es menos que un punto. Nosotros vivimos 80, 90, 100 años. En la línea de tiempo de la eternidad no es nada. No estarías dispuesto a pasar dificultades 80, 90 años si tenés una eternidad de olvidarte de todo eso y de vivir una vida con Jesucristo. La perspectiva correcta es la que tenemos que tener. Y también yo creo que
toda aquella persona que está mirando este episodio tienen que entender que lo que estamos aquí también pasamos por problemas. Nadie está hablando desde una utopía o desde una posición, no, pero a ustedes le va bien. Realmente cada uno sufre o sufrió algo que si contáramos acá todos nos pondríamos a llorar, ¿verdad? Pero lo que hace que podamos estar hoy acá y mantenernos de pie es la consolación de tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de aquel que pagó el precio por nosotros, que sufrió nuestro sufrimiento y cargó con la culpa de cada uno de nosotros, es lo que realmente nos da fuerza para seguir adelante. Porque el ser humano realmente no puede solo. El ser humano no puede enfrentar por sí solo el sufrimiento y de hecho no tiene una esperanza a dónde recurrir, pero nosotros sí. Jesús dijo, ¿verdad? Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, ¿verdad? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se cumple en el Espíritu Santo en nuestras vidas, que está en nosotros todos los días. Nos ayuda a nuestra debilidad, nos guía a toda verdad. De alguna manera es Dios mismo en nosotros, dándonos la habilidad de vivir como hijos de Dios, ¿sí? Así como vivió Jesús, lo hizo lleno del Espíritu Santo y pudo superar todo, nosotros podemos hacerlo, vivir como Jesús, superar todo, porque el mismo Espíritu está en nosotros. Así mismo. Este es el desafío, creo yo, para cada una de las personas. Si ya lo intentaste todo, si estás en una posición de yo no encuentro esperanza, el ser humano, las personas me demostraron que yo no puedo confiar en nadie, probá con Jesús. Entregarle a Jesús tu corazón. Dale a Él, poné en sus manos tu esperanza y encontrar en Él la consolación que necesitas. No lo que vos deseas, sino lo que necesitas. Jesús es la esperanza que vos estabas buscando. Jesús es real. Y si vos crees que no es real, Él te trajo hasta este episodio, Él te trajo hasta este momento, porque Él quiere responder a tu necesidad. Tu necesidad es una salvación eterna. Si probaste tantas cosas, ¿por qué no probás una más que puede cambiar tu vida? Si hay tanta gente que dice, yo ya probé tantas cosas. Y bueno, yo te desafío a que pruebes una más. Y se llama Jesucristo. Necesitas animarte a probar. Y nos da esta esperanza que está en Apocalipsis 21:4, de que de alguna manera echa por tierra la teodicea y el origen del mal y la reconciliación de un Dios bueno con el mal. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Esta es la esperanza. Sí. ¿Sí? La esperanza de un final glorioso en Cristo Jesús. Dios es justo, Dios va a acabar con el mal, Dios va a enjugar toda lágrima y Dios es eterno. Dios te ama y si necesitas ayuda, si decís yo quisiera pero me cuesta, escribinos y nosotros vamos a estar dispuestos a escucharte y a ayudarte en lo que podamos y en lo que Dios ponga y nos permita hacer para que realmente vos puedas salir de esa situación de sufrimiento. ¿Nos despedimos? Así es, hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo.